En relación a la primera ley de la simetría del piso de la cámara pulpar, que no se da en los molares superiores, dice que si la entrada de los canales son equidistantes, o sea, si es que yo dibujo una línea en sentido mesiodistal, como se ve en la imagen de la derecha, debo localizar canales que se encuentren equidistantes a esta línea. Por ejemplo, si yo me encuentro con un canal mesiovestibular que está, por ejemplo, a 8 milímetros de esta línea imaginaria, entonces si yo me voy 8 milímetros hacia la pared lingual, debería también encontrar otro canal. Y hacia distal me puedo encontrar con un canal único, pero si yo me encuentro, o sea, un canal único y centrado, pero si yo me encuentro con un canal disto vestibular que no está centrado, entonces tengo que sospechar que también puede existir un canal distolingual. La segunda ley de la simetría, que no se da en los molares superiores, dice que la entrada de los canales van a estar situados en una línea perpendicular a la que yo dibujo de manera imaginaria en sentido mesiodistal, que en el fondo es lo que habíamos visto anteriormente. Tengo mi línea mesiodistal y voy a trazar una línea perpendicular a ella y voy a empezar a buscar canales equidistantes a ella. Aquí también, por ejemplo, en un premolar, si yo extiendo una línea en sentido mesiodistal imaginaria y localizo un canal que está en el extremo hacia vestibular, entonces puedo sospechar que debe existir otro canal hacia palatino. Aquí otro caso, si yo extiendo una línea imaginaria en sentido mesiodistal y me encuentro en un extremo con un canal palatino y me extiendo y me imaginariamente hacia vestibular y no encuentro un canal centrado, entonces al momento de extenderme un poco hacia mesial y localizo uno, sospecho que puede existir un tercero en el otro extremo. En base a este concepto, en el año 2017, junto al doctor Betancur y la doctora Garay, realizamos este artículo de un paciente que atendí, que presentaba esta anatomía distinta, la presencia de 3 raíces y 3 canales, los que fueron tratados, y aquí a mano derecha pueden ver el combin antes de realizar el tratamiento de endodoncia y posterior al realizado tratamiento, y aquí se puede ver claramente estos 3 canales tratados. ¿Cuándo nosotros nos vamos a encontrar con excepciones? ¿Cuándo yo no voy a realizar un acceso por la cara lingual en un incisivo inferior, por ejemplo? Cuando me encuentro con que el paciente ya no tiene un borde incisal, que ya tiene una superficie incisal, que esta superficie está gastada, que yo veo claramente dónde debe estar la cámara pulpar, o sea, si yo bajo por esa zona más oscura de dentina, probablemente me voy a encontrar con la cámara pulpar, y si además ese diente posteriormente va a ser rehabilitado con una corona, no tiene tanto sentido de que yo me complique haciendo un acceso por la cara lingual. Y obviamente realizar un acceso tan recto tiene una serie de ventajas. También voy a realizar o me voy a aprovechar un poco de en aquellos casos en que los pacientes tienen estas afracciones tan marcadas, en donde también se ve claramente la zona en donde debe estar la cámara pulpar, y si mis instrumentos entran de manera adecuada, de manera recta, no se va a justificar que yo además desgaste la pared lingual. Y otra excepción es cuando estamos frente a pacientes que han sufrido algún tipo de fractura, como por ejemplo este paciente que había sufrido una fractura de su incisivo lateral, y en donde claramente yo tengo expuesta la cámara pulpar por esta zona de fractura, entonces tampoco en ese caso se justifica que yo abra más el diente por lingual. Volver a recordar o volver a nombrar los objetivos de realizar esta etapa, eliminar toda la caries, conservar la estructura dentaria sana al máximo. Tenemos que lograr los objetivos, pero siempre teniendo en mente ser conservadores, que es que ese diente después tiene que ser rehabilitado y que ese diente el paciente lo tiene que usar de manera óptima para realizar toda su función masticatoria, y en el fondo el paciente le tiene que durar ese diente toda su vida. Tenemos que eliminar el texto de la cámara pulpar, preocuparnos de eliminar todos estos cuernos pulpares, que como les había mencionado, pueden ser zonas de retención, de
restos de tejido, retención de microorganismos, eliminar todo el contenido de la cámara pulpar, ser capaz de localizar mis canales radiculares, que mis instrumentos entren de manera recta al interior del canal y que sean capaces de llegar de manera sencilla a este tercio apical, y finalmente un gran objetivo es que yo tengo que ser capaz de limpiar, de desinfectar la zona y de que todo sea en el fondo abordable de manera adecuada. Aquí un resumen de las etapas. O sea, primero voy a realizar punto de trepanación. Una vez alcanzada la cámara pulpar, voy a utilizar un instrumento con punta inactiva para mejorar en mi forma de conveniencia. Y en el fondo tengo que lograr accesos como el que se ve en esta imagen. ¿Qué instrumental yo tengo que tener a mano al momento de realizar mi acceso? Tengo que contar sí o sí con mi turbina y contraángulo, porque como les mencionaba anteriormente, vamos a utilizar turbina para llegar a dentina, luego vamos a utilizar nuestro contraángulo para poder llegar a la cámara pulpar, y una vez realizada esta trepanación podemos utilizar nuestras endosetas de alta o de baja velocidad para dar nuestra forma de conveniencia. Sí o sí tenemos que tener sondas rectas, y es muy importante que la sonda recta que utilicen para esta etapa sea una sonda recta que esté en buenas condiciones, que esté afilada. A mí una sonda recta que me gusta mucho es el explorador endodóntico DG16, porque es de punta muy afilada y además tiene estos dos ángulos, entonces esto también facilita mucho poder localizar zonas de retención. Tenemos que tener cucharetas de caries de distintos tamaños, no solamente para eliminar caries, sino que para ir verificando que no vayan quedando zonas retentivas de la cámara pulpar o restos de techo. Tenemos que tener fresas redondas de diamantes de alta velocidad. Esta también es una fresa que a mí me gusta mucho, se llama EndoAccess y que tiene la ventaja de que es de diamante, sirve para en el fondo empezar a acercarnos a esta cámara pulpar de a poco, y al ser una punta redondeada permite realizar una llegada mucho más sencilla. Vamos a utilizar también fresas redondas de carbide de baja velocidad, ideal siempre tener a mano de tallo largo, porque eso también les va a permitir tener una mejor visión si utilizamos fresas que son muy cortas entre el cabezal y la apertura de los pacientes que no es tan amplia, no vamos a ver tanto en la zona en la que estamos trabajando. Y también nuestras endosetas de alta y de baja velocidad es muy importante tenerlas a mano para esta etapa. O sea, sin ellas no va a ser posible realizar un correcto diseño y va a ser muy peligroso que lo intenten con, con fresas con punta activa. Y este concepto también es muy importante. Nuestro acceso va a influir en el 50% del éxito de nuestro tratamiento final. Si nosotros hacemos un acceso inadecuado, nuestro tratamiento de endodosia es muy probable que falle. No tienen que olvidar que esta es la primera etapa de muchas etapas más que vamos a tener que realizar, y si fallamos en esta primera etapa, probablemente vamos a empezar a acumular errores y no vamos a llegar a un término de tratamiento adecuado. Esa es la bibliografía. Si tienen cualquier duda, me escriben a través del campus virtual. Que estén muy bien.